Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto y qué honor poder estar compartiendo nuevamente con todos ustedes la palabra de nuestro Señor. Allá donde tú te encuentras, recuerda y declárale a tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Dios tiene grandes planes y maravillosas cosas para ti y para toda tu familia. Amén. Acompáñame a hacer una oración allí en tu hogar. Vamos a ponernos en manos del Señor y decirle: Padre poderoso, te damos gracias, amado Rey. Gracias, poderoso Señor, por este tiempo que nos regala, Señor. Este tiempo que nos permites, Señor, venir a escucharte, venir a aprender de ti, venir a conocer la verdad que eres tú, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos que hables a nuestro corazón. Habla a nuestra vida, Señor. Permítenos entender lo que hoy tienes para nosotros, Señor. Espíritu Santo, desciende tú en este momento. Sé tú el que dirige esta prédica. En tus manos nos ponemos. Trae sabiduría, entendimiento y conocimiento, y lo que hoy quieres tratar con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar, hermanos. El título de la prédica se llama Resucitó. El evento extraordinario más grande que le ha pasado a la humanidad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un antes y un después de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección viene a confirmar todo lo que dice la Escritura, todo lo que dijeron los profetas, todo lo que el Señor mencionó cuando estuvo con nosotros. Viene a confirmar todos esos hechos, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y viene a confirmar la verdad que está en las Escrituras. Para nosotros, un momento glorioso, ¿verdad? La victoria de nuestro Señor Jesucristo al resucitar y vencer a la muerte. Momento de esperanza y de confianza plena para cada uno de los que hemos creído en Él, de que algún día estaremos en su presencia. Hace poco, hermanos, me preguntaba una persona, hoy que acaban de pasar las fechas que celebra el mundo, como la Semana Santa y la Semana de Pascua que estamos viviéndola. Me preguntaba que nosotros como cristianos, ¿cómo celebramos estas fechas? Y yo le comentaba a esa persona lo siguiente, que nosotros no hacemos una celebración específica de algunos días, sino que nosotros celebramos y reconocemos el amor tan grande de Jesucristo en la cruz de la siguiente forma: viviendo conforme a lo que Él nos ha mostrado en su palabra, honrando ese suceso tan grande y maravilloso de Jesucristo, ese amor tan grande, al tomar nuestro lugar en esa cruz, al dar su vida por amor a cada uno de nosotros. Nosotros lo hacemos honrándolo, viviendo conforme a su palabra, y todos los días de nuestra vida intentamos honrarle de esa forma, viviendo en obediencia, en santidad, en justicia, en amor. Y de esa forma honramos lo que el Señor hizo por amor, para salvación de cada uno de nosotros. Y debido a esto, hermanos, me puse a hacer un análisis, porque es importante que nosotros como creyentes en el Señor Jesús conozcamos las fechas en que realmente sucedieron estos hechos. Y fíjate que tiene que ver mucho estos hechos con las celebraciones o las fiestas que celebra el pueblo de Israel o el pueblo judío, porque cada una de ellas señala a Jesucristo. Y vamos a conocerlo. Así es que vamos a empezar por lo primero, ¿verdad? Lo que Dios le dijo a Moisés y Aarón, refiriéndose cuándo iba a ser el primer mes del año para el pueblo de Israel. Éxodo 12, del 1 al 2 dice: Habló Dios a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Ahí te puse un calendario donde se menciona el mes primero, que para ellos es Abib o Nisán, para nosotros es el mes de abril. Y tal vez te des cuenta de que hay algunos números repetidos. Es porque el día que consideran el pueblo de Israel comienza entre las 2 tardes, cuando el sol se oculta y sale la noche y aparecen las estrellas. A partir de ese momento
comienza un día para el pueblo judío. Para nosotros recordemos que es de las 001 de la mañana hasta las 24 horas de la noche del día siguiente. Hay una variación con respecto a las horas. Y es por eso que está reflejado allí. El día comienza por la tarde-noche y al día siguiente termina también por la tarde-noche. Bueno, tomando en cuenta esa referencia, vamos a ver la primera celebración que el pueblo judío celebraba en el mes de abril. Y la primera celebración la hacían el día 14, que es la celebración del Pesach o la Pascua. Pero antes de celebrar esa fecha, tenían que hacer algo el día 10, y era elegir un cordero. Vamos a verlo, Éxodo 12:3, y después vamos a leer Éxodo 12:5a. Dice la palabra del Señor: habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y el animal será sin defecto, macho de 1 año. El día 10 ellos tenían que hacer esa selección y les dio los requisitos de cómo tenía que ser el animal. Un animal sin defecto, macho de 1 año. Del día 10 al día 14 el cordero estaba en observación para ver si no había algún defecto en él antes de sacrificarlo. Y llegando el día 14 el cordero era inmolado. Éxodo 12:6 dice la palabra del Señor: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. En el 12:11 dice: y lo comeréis así, ceñido de vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Dios. La Pascua o el Pasach significa cuando Dios pasó por encima del pueblo en la tierra de Egipto. Eso significa Pasach. Y Dios les dio la instrucción que el día 14 tenían que sacrificar al cordero. Y la sangre del cordero que sacrificaban tenían que ponerla en los marcos y en las ventanas, porque esta iba a ser una señal para cuando pasara Dios no hubiera algún daño o muerte. Esa señal iba a salvar a todo el pueblo de Israel cuando Dios pasó por encima, para que no hubiera ningún tipo de muerte. Pero sí hubo gran muerte en Egipto, ¿verdad? Porque murieron todos los primogénitos de los egipcios y nadie del pueblo de Israel. Ahí la palabra dice: y comeréis así ceñidos de vuestros lomos, de vuestro calzado y de vuestro bordón en la mano. Lo comeréis apresuradamente. Y esto era porque Dios sabía que en ese momento, cuando Él pasara, iba a ser liberado el pueblo, y ellos estaban vestidos. Lo que dice, ellos estaban vestidos con su túnica, con su calzado, y el bordón es la rama que ellos ocupaban para apoyarse cuando iban por los caminos. Y Dios sabía que en ese momento iban a ser liberados. Cuando el faraón vio la muerte de todos los primogénitos, les dijo que se fueran, y ellos salieron en ese momento. Y al salir también dice la Escritura que ellos tomaron el pan sin levadura, porque salieron deprisa, todavía no estaba completo el proceso de un pan. Pero esa es la Pascua, el Pasach, el que Dios pasó por encima del pueblo. Ese cordero que ellos inmolaron ese día, que era un cordero perfecto de 1 año, Jesús viene a tomar ese lugar cuando Él va camino a la cruz. Él viene a ser ese cordero inmolado, el cordero que quita el pecado del mundo. Y esa sangre que Jesús derrama en la cruz, esa sangre es la que nos salva, es la que nos protege,
es la que nos trae salvación y vida a nosotros. En aquel entonces esa señal fue la que pusieron en los marcos, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel no muriera. La cruz que derramó Jesús en la cruz nos salva, pero no a un pueblo, sino a toda la humanidad. Él es el Cordero perfecto que tomó ese lugar en obediencia y amor por cada uno de nosotros, en obediencia a lo que el Padre dispuso y por amor a cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él se llevó en esa cruz todos nuestros pecados, tomando el lugar que nosotros merecíamos, y también en esa cruz se llevó todas nuestras enfermedades. Primera de Pedro 1, del 18 al 19, en la traducción lengua actual te la voy a leer, dice lo siguiente: porque Dios los libró de este modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Cristo murió por amor a cada uno de nosotros y su sangre, como te decía, es la que nos salva. Como te darás cuenta, la primera celebración, que es el Pasaco, la Pascua, nos señala a Cristo. La segunda celebración, hermanos, se llevaba a cabo al día siguiente de que era sacrificado el Cordero. Y esa celebración se le conoce como la celebración de los panes sin levadura, o Chak Hamasot. Dice la palabra, Éxodo 12, 18 al 20. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero de nuestro país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Esa fiesta se celebraba, como te digo, al día siguiente del Pasac y duraba 7 días. Y el día primero y el día séptimo se hacía una reunión solemne honrando al Señor. Esos 7 días, hermanos, representan para el pueblo judío un momento de reflexión, de una sinceridad verdadera, de recordar cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios los liberó de la esclavitud, todo lo que pasó en Egipto. En ese momento, en esos 7 días, ellos hacen esa reflexión. Nosotros también, como creyentes en el Señor Jesús, como cristianos, deberíamos de hacer un momento de reflexión sincera delante de nuestro Señor. Recordemos todo lo que Él padeció camino a la cruz y esa muerte tan cruel que Él llevó. Un momento de reflexionar sinceramente cómo está nuestra vida delante de Dios. Si realmente estamos dándole el valor a ese sacrificio tan grande que Jesús hizo por nosotros en la cruz, o realmente cómo estamos viviendo. Pero es un momento que debemos de llevar a cabo en nuestras vidas. Cuando estás en comunión con el Señor en tu lugar secreto, haz esa reflexión y recuerda cómo el Señor nos ha salvado. Allí mencionan en la palabra, hermanos, que el Señor les dijo que no debe hallarse levadura en vuestras casas. La levadura espiritualmente significa lo malo, el pecado, lo que ya no sirve, lo que tiene que ser desechado de cada uno de nosotros. Cuando Jesús estaba celebrando la cena del Señor, recordemos que estaban reunidos todos los discípulos y se acercó a Judas y le dijo: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y Judas en ese momento sale de donde ellos estaban reunidos,
haciendo referencia a lo que dice aquí en esta parte de los versículos. Fue sacado lo que estaba echado a perder, lo que era malo de aquel lugar, cumpliendo nuevamente lo que dice la Escritura acerca de lo que Jesús dijo. La fiesta de los panes sin levadura también nos señala a nuestro Señor Jesucristo. Allí como referencia te estoy poniendo en las imágenes los días en que se empezaba a celebrar y hasta dónde terminaba. Solo son referencias para que tú las vayas viendo en tu casa. Después de esto, entre estos 7 días, hermanos, se llevaba a cabo la tercera celebración. Entre estos días, puede ser martes, miércoles o jueves, y terminar la próxima semana, siempre va a haber en medio de ellos un Shabbat, y el Shabbat es el día de descanso o el sábado, donde también se les había dado instrucción que ese día ellos no podían hacer nada. Cualquiera que hiciera obra alguna sería echado del pueblo o muerto. Pero siempre entre estas fechas de la fiesta de los panes sin levadura se llevaba a cabo otra fecha más, y esta se hacía después del Shabbat, y esa fiesta se le conoce como la fiesta o la celebración del Bikurim, que quiere decir la fiesta de las primicias. Ellos celebraban esta fiesta el día primero del mes después del Shabbat, que es el domingo. Dice la palabra del Señor en Levítico 23, 10 y 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Dios para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerás. Ellos el día 10, las personas que servían en el templo, tenían que ir al lugar donde estaban las cosechas, los primeros frutos del trigo, y tenían que hacer una selección de los primeros frutos. Las amarraban como manojos y ahí las dejaban. Y las presentaban hasta el primer día de la semana del domingo, y se las daban al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote las mecía y las presentaba delante del Señor para ser acepto. Esas gavillas significaban lo que ellos esperaban de la cosecha, de los frutos. Esas primicias Jesús también las presentó delante de Dios. Solo quiero hacer una aclaración antes de. El sumo sacerdote, cuando sacrificaba al cordero, no se dejaba ver ni tocar durante 4 días o 3 días. Él se desaparecía. Ese momento que se desaparecía el sumo sacerdote era un momento de purificación. Y aparecía hasta el día primero, cuando le entregaban las gavillas y las ofrecía a Dios. Hasta ese momento se dejaba ver. Después de ofrecerlas ya continuaba con su vida normal el sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y también Él ofreció las primicias, las gavillas de los frutos de la primera cosecha, de los primeros que resucitaron con Él. Juan 20, del 13 al 17, dice la palabra del Señor lo siguiente. Recordemos un poco antes de leerlo. Hubo unas mujeres que fueron el primer día de la semana, muy de mañana, a donde se había puesto el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegaron, ya no estaba. Pero allí estaba Jesús parado al lado de ellas, pero ellas no lo conocieron. Por lo que pasó lo siguiente. Juan 20, del 13 al 17 dice: y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús dijo: mujer, ¿por qué lloras?
¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo le llevaré. Jesús le respondió: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús? No dejó tocarse por María, porque aún no subía. Él, como sumo sacerdote, o el sumo sacerdote en lo que acabamos de leer, tampoco se dejaba ver ni tocar hasta el día que ofrecía las gavillas. Jesús por esa razón no se dejó tocar, porque aún no ofrecía ese sacrificio, esas primicias, delante de Dios, pero las ofreció. Mateo 27, 51 al 53 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esos que resucitaron después de Jesús, los primeros santos, fueron santos escogidos, los primeros frutos de la gran cosecha que en algún momento resucitaremos y estaremos delante del Señor. Esos primeros que resucitaron son las gavillas o las primicias que Dios presentó, que Jesucristo presentó a Dios, cumpliendo lo que también dice la Escritura acerca de la fiesta de la celebración del Bikurim o la fiesta de las primicias. También señalan a Cristo. Mateo 27, del 55 al 56, recordemos que hubo personas que testificaban dónde se había puesto el cuerpo de Jesús después de que murió en la cruz. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, y entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esas mujeres dan testimonio de dónde fue colocado el cuerpo de Jesús y de qué forma. Recordemos que cuando Jesús muere en la cruz, José de Arimatea va y se presenta delante de Poncio Pilatos y pide el cuerpo de Jesús. Como ya iba a ser el cambio de día, ya estaba por terminar el día 14 y el día 15 comenzaba la celebración de los panes sin levadura, y ese día era un día solemne donde estaba prohibido hacer algún tipo de actividad laboral, solo tenían permitido hacer los alimentos, pero ningún tipo de labor. Jesús fue enterrado, más bien Jesús fue colocado en el sepulcro rápidamente. Fue envuelto en un sudario. Ya no se le aplicó unas esencias que se le ponen a los cuerpos, y en esa sábana fue envuelto y fue colocado en el sepulcro nuevo, y se colocó la piedra, todo rápidamente porque iba a cambiar el día. Jesús había dicho que él iba a resucitar el tercer día, y lo dijo cuando estaba con nosotros. Incluso los fariseos preguntaban pidiéndole señal a Jesús. Mateo 16:4 dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Mateo 12, del 38 al 40 también hace referencia de lo mismo. Entonces respondió algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque cuando estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Jesús muere el miércoles 14 y fue puesto en el sepulcro cuando ya comenzaba el nuevo día, el día 15. Estuvo el día 15, la noche del 15, el día 16, la noche del 16, el día del 17 y la noche del 17. Jesús resucita el primer día de la semana, que era el domingo, el día del Señor. Cuando comenzaba el día, Jesús resucitó. Recordemos que estas mujeres que hablábamos fueron muy de temprano el primer día de la semana. Cuando ellas llegaron, Jesús ya había resucitado. Jesús no resucitó cuando ellas llegaron, Él ya había resucitado. Lucas 24 del 1 al 3 dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron al cuerpo del Señor. Si te das cuenta, cuando ellas llegaron, Jesús ya había resucitado. Esas esencias que iban a colocarle al Señor, se acostumbraba que a todas aquellas personas o cuerpos o personas que morían del pueblo de Israel o el pueblo judío, les ponían esas esencias para conservar y que no despidieran un olor putrefacto o mal olor. Y de esa forma el cuerpo se mantenía, no eran como los egipcios, que ellos embalsamaban sus cuerpos. Ellos no, ellos eran puestos con esas especies y puestos en el sudario para que se conservara más tiempo. Como a Jesús, cuando fue colocado allí, no se le hizo, ellas fueron rápidamente el primer día de la semana a poner esas esencias. Las esencias también significan una forma de honrar a la persona que acababa de fallecer. Recordemos que también Jesús ya había sido, él ya había sido ungido cuando estuvo en Betania, ¿verdad? En casa de Lázaro, cuando se derramó el perfume. Ya estaba siendo anunciado la preparación de estos momentos en que el Señor iba a fallecer. Cuando ellas llegaron, Jesús ya había resucitado. Todo lo que dice la Escritura cuando Jesús resucita se cumple. Cuando Jesús se entrega en la cruz, el Espíritu dice: consumado es. Todo lo que decía la Escritura acerca de esos sucesos se cumplieron. Y también se cumple en todas las celebraciones. Todas las celebraciones señalan a Jesucristo, a Dios. Él es la primicia de todos nosotros, hermanos. Primera de Corintios 15, del 20 al 22, dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios, aleluya. La resurrección de nuestro Señor, una victoria de Dios y una victoria para todos los que en Él creen. Confirma y nos da esperanza a cada uno de nosotros que algún día también ese poder que levantó al Señor también nos levantará a nosotros. Seremos transformados en un nuevo cuerpo y estaremos en su presencia. Jesucristo, al morir en la cruz, ya dio la salvación a toda la humanidad. Y depende de cada uno de nosotros conservar esa salvación, porque también nos ha dado libre albedrío. Y yo siempre he creído que es nuestra decisión conservar esa salvación que Dios ya pagó por todos nosotros. Nosotros debemos de decidir si vivimos conforme a la palabra del Señor, honrando lo que el Señor hizo en nuestras vidas, aplicando en nuestras vidas lo que Él nos enseñó, viviendo como Él nos pide
en obediencia, en santidad, en justicia, en amor y en verdad, hermanos. Depende de cada uno de nosotros qué valor le damos a lo que Jesús, a lo que Cristo hizo por tu vida y por mi vida, por amor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor y decirle: Padre poderoso, gracias, amado Padre. Gracias, Señor, porque nos enseñas y nos has ayudado. Y a ti te debemos el que estemos en este lugar, Señor, en nuestras casas, por tu gran amor, Padre. Nosotros no éramos dignos de estar en tu presencia, Señor, pero tú hiciste ese sacrificio por todos, Señor. Gracias te damos, Jesús, por lo que entregaste, Señor, por amarnos tanto, por tomar nuestro lugar. Gracias, Señor. Y gracias también, Señor, por darnos la oportunidad de algún día estar en tu presencia. Yo creo que algún día estaremos todos reunidos contigo, Señor. Todos los que hemos creído y hemos confiado en ti, Padre. Tú nos das esa esperanza y esa victoria, Padre. Te damos gracias, Señor, y te ponemos en tus manos de esta iglesia, Señor, esta vida y la vida de todos mis hermanos. Te damos la gloria, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Jesucristo, por tanto amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.